Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas 4 paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, amén y amén. El mismo Dios que abrió las aguas en el desierto es el mismo Dios que hoy nos llama a ser fieles. Y es precisamente el corazón de este mensaje que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, bendiciones y bienvenidos a todos. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos nuestra serie que le hemos titulado Reyes y Profetas. Y hoy estaremos enfocándonos en cómo pasamos el legado a nuestra próxima generación. Estaremos centrándonos específicamente en la labor y la responsabilidad que tenemos de transferir nuestra fe. Es por eso que yo le he titulado a este mensaje encargando nuestra fe a la próxima generación. Y vamos a estar mirando a la escritura en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2 y en adelante. Así que si tienes tu Biblia te pido a que me sigas ahí y si no mires la pantalla. Dice: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor y tú vives, te aseguro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Versículo 7. Y se detuvieron junto al río de Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se desvió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Gloria al Señor. Qué gran experiencia, ¿verdad? Para Eliseo. Bueno, quiero que viaje conmigo a la montaña de Antioquia en Colombia, porque ahí encontramos un símbolo de muchas fuerzas y legado. Y ese símbolo que le estoy hablando es el símbolo de la silleta. No sé si alguna vez han oído de esta cultura, pero según la historia del país en Colombia, la silleta no siempre fue un arreglo floral. Comenzó incluso como un medio de transporte pesado en la montaña. Se utilizaba por los campesinos para mover cargas pesadas, para mover personas y caminar e ir en caminos empinados. Pero con el tiempo, ese esfuerzo agotado se transformó en un arte heredado. Pero esta tradición no se mantuvo por sí misma o no se mantuvo sola, sino que sobrevivió porque se fue pasando de una mano a otra. Uno de esos ejemplos es Diego Antonio, quien en la Radio Nacional de Colombia
lo describen como un hombre que es el heredero de la silleta y guían o guardador de una tradición. Oigan bien, él representa una generación de hijos que han asumido el profundo compromiso de no dejar morir la vocación de sus padres. Para Diego, cargar esa inmensa estructura no es solo un esfuerzo físico, sino que es llevar sobre sus espaldas, sobre sus hombros, el honor de sus abuelos, el legado y la creencia de la identidad de su familia. Quiero para ilustrarle que miren este video. Bueno, la tradición silletera, un legado campesino transmitido de generación en generación. Los abuelos que antes cargaban silletas llenas de flores para venderlas, transmitieron a sus nietos o bisnietos esa herencia. Hoy en día son ellos quienes elaboran las silletas y con orgullo las exhiben en el desfile. Esto ocurre en la familia Londoño, una de las más tradicionales de Santa Elena. Hoy nos abrieron las puertas de su casa en la vereda Barro Blanco y nos compartieron su historia, fotografías, reconocimientos y detalles de la tradición silletera. En tu cara, silletero, y la imagen de mi pueblo, con las flores a tu espalda y en el color de tu pelo. Los londoños son conocidos en Santa Elena por ser ícono de la tradición silletera. Las arrugas en tu cara, lágrimas en tu pañuelo. 8 hijos que conforman mi familia. Entonces están mis papás Blanca e Iván Londoño. Y ya mis hermanos son Juan Carlos, Alejandro, yo soy el tercero de la gallada, está mi hermana Carmen, Mauricio, Clara, Diana y Felipe. Todos silleteros, una herencia que viene desde sus bisabuelos. Lo que hacían mis abuelos y bisabuelos era cultivar desde los días lunes hasta los viernes, y los viernes en la tarde de su jardín cogían ramilletes de flores, hacían ramilletes de cada variedad de flores, y lo que hacían era acomodarlo en una estructura como esta, que es lo que nosotros conocemos como la silleta tradicional. En esa época hacían recorridos de 46 kilómetros durante aproximadamente 7 horas y muchas veces descalzos. Uno se siente orgulloso porque te dicen Diego, silletero berraco, pero realmente mis bisabuelos y abuelos eran unos tesos, digámoslo así, de esa manera. Los londoños siempre participan del desfile y se han ganado muchos reconocimientos. Siempre van bien preparados y encomendados. Cada vez que yo cuento esta historia me pongo a llorar, es cuando mis papás, antes de salir al desfile, nos dan lo que llamamos la bendición. Entonces ellos nos encomiendan y ahí mismo empieza la lloradera, digámoslo así. Entonces esto es de los momentos más chéveres que tiene el proceso de elaboración de la silleta. Gloria al Señor. Hermanos, esta tradición de los silleteros refleja exactamente lo que nosotros vamos a estudiar y a ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, donde Elías, si podemos mirarlo de esa manera, era el silletero mayor de su tiempo. Un profeta que obviamente cargó durante muchos años el peso del ministerio y defendió la verdad de Dios y enfrentó a reyes que eran idólatras. Y podemos ver a Elías podemos ver a Eliseo, ¿verdad? Quien era un joven y era su aprendiz. Y cuando Elías se fue llevado, que es lo que vamos a ver, ocurre algo determinante. Él deja caer su manto sobre Eliseo. Y ese manto viene siendo la silleta espiritual. Era el peso, era el poder, era la autoridad, la responsabilidad que obviamente tenía Eliseo ahora de coger ese llamado y llevarlos a las diferentes generaciones. Y de eso se trata nuestra idea principal en el día de hoy. Y es que Dios desea que nuestra fe sea transmitida de generación en generación. Dios no nos llamó a nosotros para que nuestra fe se fuera a la tumba. Nos llamó a cultivar con paciencia y dejar un legado de integridad, amor por Cristo, que nuestros hijos puedan anhelar y recibir.
Así que la pregunta que yo te hago en el día de hoy es, ¿qué estamos entregando y quién lo está recogiendo? Y es lo que vamos a mirar a través de esta enseñanza en el día de hoy. Tengo 3 puntos que quiero compartir con nosotros y si está tomando nota, escribe esto como el primer punto. Dios llama a esta generación a desarrollar a la próxima generación. Vamos a retroceder al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 16, donde Dios le está hablando a Elías y le está encomendando estas palabras. Y dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, para que te suceda como profeta. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Habían 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme despedirme de mis padres y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo le dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para dar un poco de trasfondo de lo que está aconteciendo en este relato. Como hemos visto, Elías ahora tiene una nueva encomienda. La encomienda que él ahora lleva y que tiene es la encomienda de ahora ungir a su sucesor, en el cual es Eliseo. Y Elías, al obedecer a Dios, se encuentra con Eliseo y lo encuentra en plena labor. En otra palabra, él estaba trabajando, ¿verdad? Y déjeme decirle que la relación que hay entre Elías y Eliseo era simplemente de que Eliseo conocía de la fama de Elías. Elías era un profeta de gran nombre y en el reino del norte y él tenía una fama, ¿verdad? Y esto es importante porque fíjense lo que ocurre entonces y la razón por la cual Eliseo toma estas decisiones de inmediatamente irse detrás de Elías. Dice el versículo 19, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Habían 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Y Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Vemos que Elías sale a buscar a Eliseo y al encontrarlo sucede algo donde la escritura, algo clave, donde la escritura relata algo importante. Y es que él deja caer su propio manto sobre Eliseo. En otra palabra, marcando el inicio del llamado de Eliseo y en su vida. Y esto es importante, mis hermanos, porque la escritura nos deja saber cómo fue que Eliseo supo de que Elías era el profeta y sobre el manto. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos da un panorama de cómo esto sucede. Porque después de que Acab, ¿se acuerdan de Acab, verdad? El rey más malo que hubo. Acab, después de él haber muerto, los moabitas se fueron en contra, se rebelaron en contra de Israel. Y ahora su hijo, Ocosías, él ahora también sufre un daño físico donde él se cae de una ventana y se lastima. Y él entonces envía a mensajeros para que consulten con Baal Zebú.
Él se ve en esta situación y en vez de invocar a Dios, obviamente envía mensajeros a que busquen esos dioses. Y aquí es donde Dios entonces interviene y le da una palabra a Elías y le dice: levántate, sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿por qué van a consultar a Baal-Zebú? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y entonces, obviamente, Elías sale, va y da la palabra, se encuentra con esos mensajeros y lo envía de regreso al rey. Y vemos que en el versículo 7, que es aquí donde describe a quién es Elías y cómo él era conocido. Dice: el rey preguntó qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y le habló de ese modo. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Los mensajeros le dicen: este es el aspecto de esta persona. Y el rey dice: era Elías, exclamó el rey. La razón por la cual le menciono esto es para que podamos entender cómo es de que Eliseo tomó la decisión tan drástica de dejar su negocio, de dejar todo para irse detrás de este hombre que simplemente le puso un manto. Era porque él sabía quién era Elías. Él sabía que él era el profeta. Lo segundo que quiero que miremos es de que el manto obviamente no solamente marcaba el inicio del ministerio de Eliseo, sino que también era la extensión legal y visible de su identidad y autoridad. El estatus, ¿verdad?, del derecho que él tiene en el llamado en el cual él ha sido llamado. Y tercero, quiero que miremos también lo que nos enseña es la responsabilidad que Elías tenía con Eliseo de poder transferir a esta próxima generación. Y déjeme decirles, siempre ha sido así. A través de la Biblia, este modelo ha sido igual. Todo comienza con nosotros, los mentores. Todo comienza con nuestra responsabilidad. Dios nos da esa responsabilidad de transferir a las demás generaciones. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, Dios le da un mandamiento a Moisés y le dice que le hable a los líderes y le hable a los padres. Y le dice que el mandamiento de Dios debe de estar en sus corazones. Y después de estar en sus corazones, ellos debían de pasárselos a sus hijos en el caminar, en la cama, etcétera, etcétera. Es el modelo en el cual Dios establece desde el principio de que el pueblo debía de transferir, ¿verdad?, esos mandamientos, la fe, lo que ellos conocían de Dios. Y nosotros podemos ver muchos otros modelos de mentoría aparte de Elías y Eliseo, donde nos dan el ejemplo y la responsabilidad de traspasar obviamente el legado espiritual. Otro de ellos es, por ejemplo, la mujer anciana o la mujer más adulta, que le enseñe a la mujer más joven. Tito capítulo 2, versículo 3 dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Podemos ver nuevamente, ¿verdad?, de que la mujer es llamada, la mujer más mayor o anciana, es llamada a instruir, a enseñar, a pasar a las mujeres más jóvenes de la iglesia el cómo vivir una vida en el cual agrada a Dios, cómo vivir una vida de familia.
Igualmente, lo vemos también en el ejemplo de Pablo con Timoteo, quien a pesar de que Timoteo no era su hijo, relativamente, Pablo vino a ser un padre espiritual con él. Y dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y podemos ver este modelo que continúa incluso en el modelo más espectacular, que es el modelo de Jesús. Porque el modelo de Jesús y de su ministerio, aunque era sencillo, era poderoso. Jesús llamó a sus discípulos a que tuvieran con Él, a que estuvieran juntos con Él, y a través de esa relación aprendieran de forma personal. Y fue de ahí entonces donde Él le da a ellos el mandato de la gran comisión, en la cual ellos también ahora deben de llevar a los demás, que nosotros todos la conocemos en Mateo 28, donde dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense bien, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña todas estas escrituras? Primeramente, que comienza con nosotros. Óigame bien, el llamado de Dios para la próxima generación no ocurre simplemente al azar. Debe ser intencional y requiere ciertas acciones claves que nosotros somos responsables hacer. Y una de ellas que podemos ver a través de las escrituras que hemos leído es la proximidad. Vemos que igual que Jesús tenía proximidad con sus discípulos, estaba cerca de ellos, invirtió tiempo en ellos, caminó con ellos, le enseñaba a través de su propia vida, ¿verdad? Igual que Pablo a Timoteo, igual que las mujeres ancianas con las mujeres más jóvenes. Debemos de ser proactivos, ¿verdad?, con eso. Segundo, yo creo que debemos de ser ejemplo. Una de las cosas que la generación está buscando es que seamos ejemplos. Que ellos puedan mirar el modelo. Que ellos puedan ver de que estamos orando. De que ellos puedan ver de que estamos yendo a la iglesia. De que ellos puedan vernos a nosotros servir. Perdón. Esto fue lo que Timoteo vio en Pablo. Esto fue lo que los discípulos de Jesús vieron en Jesús. La servidumbre, su amor hacia los demás. Y ellos aprendieron del ejemplo. Y óigame bien, si nosotros pensamos que el desarrollo de la próxima generación simplemente consiste en pedirle que recojan, limpien o cumplan una tarea sin transferirle el porqué de nuestra fe y de nuestros valores, sin transferirle la visión, solo estamos descargando tarea sobre ellos. Y yo no estoy opuesto a nada de eso, pero la realidad es de que, oigan bien, la mentoría intencional no es delegación de tarea, es transferencia de propósito y legado. Si nosotros y nuestra interacción con la próxima generación es simplemente de decirles a ellos que configuren el sonido, que recojan las sillas o manejen las redes sociales sin sentarnos, sin pasar tiempos con ellos y transferirle la visión, estamos desaprovechando una gran oportunidad para la mentoría profunda. Estamos usando sus manos, pero estamos obviamente perdiendo su corazón. Y óigame bien, y esta es la realidad. La realidad es que la próxima generación desea fervientemente ser usado por Dios. Ellos desean ser usado por Dios. Hay un líder muy famoso que dice lo siguiente. Dice, la gente no le importa
cuánto tú sabes, hasta que saben cuánto tú le importas. Y esto ha sido una verdad en mi propia vida. Esto ha sido una verdad en lo que yo he podido testificar y ver. Porque cuando la próxima generación, cuando un joven se siente amado, cuando un joven o la próxima generación entiende que Dios tiene un propósito, es en ese momento que realmente ellos entonces buscan de ese conocimiento y reconocen la responsabilidad que ellos también tienen. Uno de esos ejemplos en la sede que yo pastoreo es Lucas. Lucas es un joven con unos padres excelentes, unos padres cristianos, dos padres que lo aman a él, le han inculcado la fe a él y le han hecho claro el propósito que él tiene. Pero déjeme decirle que no solo sus padres, sino que también el liderazgo de nuestra iglesia ha hecho lo mismo. Por ejemplo, Gabriel Nodal, que es nuestro director de estudiantes, y Saraí Rivas, que es nuestra directora de los niños. Por causa de ellos, enseñarle el amor, el propósito, Lucas ahora anhela seguir las cosas de Dios y se involucra o está involucrado activamente en el área de CF Kids, de los niños, y también en el área de los estudiantes, CF Estudiantes. Pero también tenemos otros jóvenes, ¿verdad? Como de ejemplo, como Ronnie, que es un joven adulto. Este joven, aunque sus padres no estuvieron presentes en su vida y no son cristianos, pero Dios lo amó a él y lo llamó. Y déjeme decirle que cuando Dios lo trajo a nuestra sede, lo acogimos, le amamos, seguimos amándolo a él. Y él hasta el día de hoy ha sido fiel. Es uno de los que llega a las 6:30 de la mañana y se queda el día entero allá en la sede del Doral. Y ha llegado incluso a servir y a predicar en la área de CF Students en nuestra iglesia. Y déjeme decirle, hay muchos otros jóvenes así, que simplemente están esperando que un padre, que una madre, que un abuelo, que un líder se acerque a ellos y le muestre el camino del legado y propósito. Y es por eso que podemos ver, ¿verdad?, en el texto que estábamos leyendo y en la vida de Eliseo, por qué fue que él seguía a Elías. Primero, vemos que Eliseo viene de una familia donde le inculcaron a él el valor del trabajo. Mire, mi papá me enseñó el valor del trabajo y eso es bueno, excelente. Pero fíjense lo que sucede en la vida de Eliseo. Él necesitaba a alguien que le transfiriera a él no solamente el valor del trabajo, sino el valor de nuestra fe. Podemos ver en el versículo 19 que resalta, ¿verdad?, la responsabilidad que él tenía. Sabemos de que este joven era sin duda un líder de alto potencial, de gran elemento. Pero ahora quiero decirle, porque esta devoción, la cual se desprende del potencial y el llamado, la vemos manifestada en la devoción que Eliseo tenía. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, esta devoción que él tiene para las cosas del Señor. Vemos en el versículo 1 del capítulo 2, dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo se dirigían desde Gilgal. Y fíjense lo que sucede. Quédate aquí, le dijo Elías y Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo replicó: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, no te dejaré. Así que los dos se dirigieron a Betel. Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo replicó: tan cierto como el Señor
vive y tú vives, no te dejaré. Así que los dos se dirigieron a Jericó. Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al río Jordán. Pero Eliseo replicó, tan cierto como que el Señor vive y tú vives, no te dejaré. Así que los dos continuaron su camino. Hermanos, podemos ver la devoción, ¿verdad?, que hay en Eliseo. Elías pudiese haber estado probándolo a él, y sin embargo él le seguía. Versículo 7 dice, a 50 profetas se detuvieron a cierta distancia y lo observaron mientras Elías y Eliseo se detenían a la orilla del Jordán. Entonces Elías se quitó el manto, lo dobló y golpeó el agua se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Vemos la devoción de Eliseo aquí, que él tiene con Elías, ¿verdad? Elías le pide 3 veces de que se quedara atrás, en Gilgal, en Betel, en Jericó, y sin embargo él le replicaba o le respondía, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, no te dejaré. Era un joven que estaba dedicado. Era un joven con hambre que quería, ¿verdad? Y Eliseo estaba usando una forma de juramento para Elías, dejarle saber de que él estaba comprometido con el llamado, él estaba comprometido con aprender, él estaba comprometido de que Elías le enseñara. Era una máxima lealtad que Eliseo tenía para Elías. Y esto no era simplemente una promesa, sino un voto irrompible que él tenía. Y esto es algo de admirar de este joven. La hambre que tiene Eliseo. Elías no es su padre, como pudimos ver, él tenía sus padres y fue y dejó todo. Dejó sus ganancias, dejó todo para seguir a Elías. Así que no solamente vemos la devoción de Eliseo, sino que también esa misma fe y compromiso se manifiesta en el corazón de él y se manifiesta en la petición de Eliseo. Fíjense lo que dice el versículo 9. Cuando cruzaron, Elías le preguntó a Eliseo. Yo quiero que nos detengamos aquí por un segundo, porque quiero que miremos que fue el mentor que le preguntó al discípulo. La razón por la cual quiero hacer señalar esto es porque es muy diferente a la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Donde el hijo pródigo le pidió al papá que le diera la herencia y él se fue. La diferencia también en la historia de Jesús con Santiago y con Juan, los hijos de Zebedeo, que le estaban pidiendo sentarse a la diestra junto con él. Ellos habían pedido a Jesús. Sin embargo, Eliseo estaba dispuesto a estar o ser discípulo todavía. Él no había pedido nada. Elías fue el que ahora le pregunta. Fíjense lo que dice. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea arrebatado? Te ruego que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu. Respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Sin embargo, si logras verme cuando sea arrebatado, lo recibirás, si no, no. Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Qué gran privilegio, hermanos, cuando nuestra generación nos mira a nosotros como un ejemplo de fe. Tanto que seas tú un padre y te miren como un ejemplo de fe, donde tus hijos te buscan a ti para dirección, tanto que seas como un líder de la iglesia o como un anciano o una anciana, donde nosotros podemos decir, como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, imítenme así como yo imito a Cristo. Qué orgullo, ¿verdad? Pablo aquí no le está diciendo a la iglesia de Corintio, imítenme porque soy perfecto, imiten mi perfección, sino
le está diciendo, imiten mi dirección y proceso. En otra palabra, le está diciendo, imiten la forma que yo sigo a Cristo. Imiten la forma que yo me arrepiento. Imítenme en mi dependencia de la gracia y mi pasión por obedecer. Y creo que es exactamente lo que cada uno de nosotros debemos de decirle a la próxima generación. Imiten la forma en que yo sigo a Cristo. Imiten mi arrepentimiento, imiten mi dependencia de la gracia y mi pasión para obedecer a Dios. Eso es lo que busca esta generación. Y quiero recordarles de la idea principal. Dios desea que nuestra fe sea transmitida de generación en generación. ¿Por qué? Porque creemos que Dios usará a la próxima generación para cosas mayores. ¿Cuánto lo creen? Dios usará a la próxima generación para cosas mayores. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que mayores cosas nosotros vamos a poder hacer. Y fue ahí donde comenzó el ministerio de Eliseo, en el versículo 11. Mientras seguían conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, y los separó. Entonces Elías subió al cielo en su torbellino. ¿Qué es lo que vemos? La partida de Elías sabíamos que iba a suceder. Nosotros en algún momento vamos a morir. Y eso está claro, ¿no? Y Eliseo sabía esto porque se le confirmó una y otra vez. Pero lo interesante de todo esto es de que Elías no esperó el último momento para mentorear, para discipular, para ser intencional con Eliseo. Y vemos que Eliseo, después que comienza su ministerio, ¿verdad? Después que cae esa doble porción del Espíritu, el ministerio de Eliseo fue mucho más grande de lo que pensamos. Incluso la cantidad de milagros que hizo Eliseo fueron mucho más grandes que la que hizo Elías. Elías hizo 8 milagros y sin embargo Eliseo hizo 16. 8 y 8 son 16, ¿verdad? 16 milagros que Dios le permitió a él hacer. Porque Dios hizo cosa más grande con él que la que hizo con Elías. Y quiero recordarte de la idea principal una vez más. Dios desea que nuestra fe sea transmitida de generación en generación. Y quiero terminar con esto. Porque la razón por la cual yo hoy día me encuentro aquí, y lo he mencionado en otras ocasiones y en otras prédicas, es porque hubo personas en mi vida que invirtieron en mí. Fueron los pioneros que iban delante de nosotros. Y uno de ellos fue Amoretti, Eero Amoretti. Él y su esposa invirtieron en mi esposa y en mí, en gran manera. Ellos fueron los ejemplos de cómo amar a Dios, de cómo amar su palabra, de cómo servir. Cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, ellos nos rescataron, nos tuvieron ahí como si fuéramos prácticamente hijos de ellos. Y ellos fueron los que nos dijeron a nosotros, imiten la forma en que yo sigo a Cristo. Imiten la forma en que yo me arrepiento ante el Señor. Imiten la dependencia de la gracia y mi pasión por obedecer. Y esta foto que ven ahí fue en el año 2019. Después de él haberse ido a Perú por un tiempo y regresó a Miami, tuve la oportunidad de verlo a él y pude mantener, cuando fuimos a verlo, mi esposa y yo, pude mantener esto en sorpresa para ella. Miren este video.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Imagínate. Gloria al Señor. Déjeme decirle que mi esposa y yo estamos muy agradecidos por lo que Dios hizo en nuestras vidas y cómo usó a Moretti y a su esposa en ella. La verdad que no tenemos cómo agradecer lo que el Señor ha hecho. Y déjeme decirle, ha sido y fue una persona muy clave en nuestro crecimiento como creyentes. Pero la pregunta es, en el día de hoy, ¿qué estamos entregando nosotros? ¿Y quién lo está recibiendo? Debemos de ser los pioneros para la próxima generación. Y no se trata solamente de palabras. No se trata solamente de decirlo. Se trata de actuar y ser el ejemplo. Y es por eso hoy, mientras oímos esta palabra de Dios, yo sé que Dios está hablando a los corazones. Quizás tú eres un padre, quizás una madre soltera, quizás un líder, una anciana, un anciano. La generación busca de ti. Y yo quiero animarte en el día de hoy para que seas parte de nuestros ministerios generacionales. Nosotros tenemos ministerios como el ministerio de CF Kids. Tenemos el ministerio de CF Estudiantes. Y tenemos el ministerio de jóvenes adultos, donde tú puedes ser un impacto en la vida de cada uno de ellos directamente. Y yo quiero animarte en el día de hoy a que tú tomes ese paso de fe. A que tú comiences a ser ese mentor, aquel ejemplo que tanto se necesita. Yo quiero que mires a este QR que estás aquí, saque tu teléfono en este momento y lo señale ahí y puedas registrarte a uno de estos ministerios, aunque sea directamente, y aunque no sea, puede dirigirte a otros ministerios donde tú puedes impactar en una manera secundaria a nuestra generación. Yo quiero que oremos en este momento mientras preparamos nuestro corazón. Amantísimo Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor Padre, por los Elías. Gracias, Señor Padre, por los Amoretis de nuestras vidas, que invirtieron en nosotros, Señor Padre, para poder estar aquí hoy. Padre, yo te pido ahora por esos mentores, Señor. Señor, esas personas que hoy tú le has hablado para que seamos un impacto para nuestra próxima generación. Yo te pido que seas tú, oh Dios, quien nos ayude, Señor, y nos mueva, Señor, a tomar este paso de fe para la gloria y la honra tuya. El resultado te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios.